Nos encontramos en el Parque Natural de los Valles Occidentales, en el Pirineo aragonés, y hoy vamos a ver el Valle de Aguastuertas. Se accede por las localidades de Echo y Siresa, atravesando la selva de Oza y siguiendo la carretera hasta el parking de Guarrinza. Podéis aparcar en el campamento de Oza o seguir por la pista, que suele estar en buen estado. Un consejo: aparcad en posición de salida para no tener que maniobrar mucho al salir, ya que es pequeño y caben pocos coches. A partir de aquí se continúa a pie, y al poco vemos ya las cascadas que el río Aragón-Subordán forma en su descenso desde Aguastuertas al Valle de Guarrinza. El recorrido de unos 2,5 kilómetros por la pista es suave. Aunque en el último tramo se puede atajar por un sendero, es muy pendiente, ya que salva el mayor desnivel en apenas 500 metros. Así que si vais con niños o no estáis muy en forma, mejor seguir por la pista, que se anda más cómodo, os lo digo por experiencia. En más o menos una hora se llega a la cabaña de pastores. Esta cabaña la encontraréis siempre abierta. En caso de tormenta es un buen refugio. Y un poco más adelante están las praderas de Aguastuertas. Si sigues el sendero que hay a tu izquierda, llegarás al dolmen y al punto en el que el río deja la pradera para comenzar su caída hacia la Guarrinza. Su nombre se debe a la cantidad de meandros que crea el río Aragón-Subordán a lo largo de los 2 kilómetros de longitud que tiene esta pradera. Tiene un contraste de colores muy bonito entre el verde de la hierba, las flores de colores y la tierra rojiza que bordea los meandros. En verano suele haber vacas y caballos pastando y la imagen es idílica. La ruta la puedes hacer circular. Puedes ir por una orilla del río y volver por la otra. Durante la subida podréis ver también el túmulo del Salto. Es una formación megalítica circular de 15 metros de diámetro y es la más grande de Aragón. Ya de vuelta, solo recordaros que estáis en un parque natural, que se deben de respetar las normas del parque y también que llevéis suficiente agua y algo de comer para el camino.
Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!